Hola queridos amigos, vamos a ver ahora un tema muy interesante y que a todos nos atañe y que es nuestra autoestima. Sabemos perfectamente que la autoestima es algo que está en el ser humano y que es importante que nosotros nos detengamos a ver qué es lo que sucede con nuestra autoestima, ya que debido a esto podemos desarrollarnos como seres humanos competentes y también tener un concepto de nosotros mismos que nos favorezca para el bienestar de nuestra salud emocional. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué sucede cuando y por qué tenemos diferentes procesos en nuestra autoestima? Entonces, voy a hacer una analogía con la parábola del sembrador, donde vemos que en la parábola del sembrador salió a sembrar y algunas semillitas, vamos a imaginar que esta semillita que es el amor propio, el amor y la estima propia, este amor cayó, esta semillita junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Entonces no hay una construcción de una autoestima, no hay un amor que se construyó, porque esa semillita se perdió. Y para esto es necesario entonces realizar ciertas cosas para empezar a construir esa autoestima, el respeto, la aceptación, la confianza, el concepto de mí mismo está distorsionado quizá, y quizá no hubo aún una aprobación de alguien adulto cuando era pequeño, por lo tanto, pues no hay un concepto que esté fundado realmente en quién soy. Entonces, es necesario construir esta autoestima que en algún momento se perdió, en algún momento se fue, ¿sí? O que por comentarios, que por eh, etiquetas también, de alguna manera, esa autoestima se distorsionó, esa autoestima se la comieron, ¿verdad? Se la comieron los cocodrilos, se la comieron los malos comentarios, se la comieron y no existe. Entonces es necesario construirla. Las siguientes semillitas cayeron en pedregales y no había mucha tierra y brotaron pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíces. Se secaron y entonces aquí vemos como nuestra semillita del amor propio, ¿qué sucedió? Que esta semillita cayó en piedras y estas piedras tenemos que quitarlas del camino, que estas piedras es algo normal en nuestra vida, que es algo realista, ¿verdad? Sabemos que las piedras en el camino siempre va a haber, van a existir, pero tenemos que quitarlas para reafirmarnos, para aceptarnos, para que esas piedras no sean las que nos están haciendo que nuestra autoestima no tenga una profundidad en nuestra creencia en nosotros mismos. Y entonces hay que arraigarla para que crezca hacia abajo y con un sustento, y este sustento nos lo va a dar quien realmente somos, nuestra objetividad de vernos, quién somos y todos nuestros talentos, cómo los podemos desarrollar. Quizá hay muchos talentos que están inclusive empacados porque no hemos hecho esta raíz a profundidad para descubrirnos realmente quiénes somos. Dice la parábola entonces que otras semillitas parte cayeron en los espinos, crecieron y la ahogaron. Entonces, quizá algunas personas esto sucedió en su vida. Y bueno, los espinos estuvieron muy grandes y se ahogaban en ellos. Y quizá no tuvieron un ambiente favorecedor para que la pudieran desarrollar. Pero entonces, ahora
es la responsabilidad de cada uno, de quitar todas esas espinas para que empiecen a tener confianza en sí mismos, quitar toda la maleza, quitar todas las situaciones negativas y trascenderlas. Y esto a veces es necesario entrar a un proceso terapéutico para trabajar todo esto que está ahí. Y también exigirnos este cambio, exigirnos este proceso para poder estar en bienestar, porque obviamente no es fácil, es un proceso que necesitamos, pero quizá no nos atrevemos a hacerlo. Pero a veces es necesario ponernos metas y ser exigente con nosotros, no intransigentes, porque la intransigencia obviamente nos lleva a lastimarnos, pero si cuando somos exigentes con nosotros mismos, podemos darnos la oportunidad de exigirnos mejorar, de exigirnos amarnos, exigirnos hacer una modificación en nosotros mismos, esta exigencia saludable que nos va a llevar a ese empuje que necesitamos para hacer algo y que quizás sea una dosis pequeña de exigencia, pero sí proponérnoslo. Y dice la parábola: pero parte de esas semillas cayeron en buena tierra y dieron frutos. Entonces, esos frutos, pues, ¿qué van a hacer? La forma en la que estás viviendo, la forma en la que te amas, en la que te aprecias, en la que tienes confianza, en la que te aceptas, en la que te reafirmas, en la que tienes un concepto de ti mismo sustentado con objetividad y que logras amarte gracias a ese concepto, y no necesariamente porque tengas muchas cualidades y seas un Dios, ¿verdad? No, porque tenemos que ser realistas, sino ese concepto tiene que ser realista también en las cosas que no soy muy bueno, en las cosas que también se me dificultan como ser humano, para que a partir de ahí yo decida qué hacer. Si me reconozco en esas debilidades, puedo decidir entrenarme o puedo decidir entonces apoyarme en nada más en mis habilidades que tengo. Si por ejemplo tengo dislexia matemática y entonces deseo no entrarle en ese lugar donde para mí es difícil, puedo irme por otra área en la vida para trabajar. Y así en muchas cosas que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, que son nuestras habilidades. Entonces, el aprobarnos día a día, el felicitarnos cuando logramos algo, inclusive cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, y aún así nos permitimos escucharnos y nos permitimos darnos el tiempo de recuperarnos también. Entonces, no sé cuál de estas semillitas sucedieron en tu vida y están ahí, pero esta semillita puede germinar y puede crecer si tú haces algo con esta semillita del amor y de la estima a ti mismo. Deseo que este video sea para ti ilustrativo y que busques la manera de estar en bienestar si tú así lo decides, y que estas cápsulas sean favorecedoras para tu crecimiento personal. Si te gustó y deseas compartir esta información y crees que puede ayudarle a alguien, compártelo. Y también esta información, si deseas apoyarnos para que más gente tenga este recurso de poderlo escuchar, te pido que lo compartas y que le des like. Entonces, pues tenemos una gran tarea de revisar esa semillita del amor propio. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Y dónde qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a estar trabajando? ¿En qué área específica vamos a trabajar para que germine? Muchas gracias por tu atención y deseo una buena vida para ti.